Un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Pues ya lo han visto, el presidente del gobierno, que anda en China haciéndose el sueco, dice que no. Ante la pregunta del periodista si su mujer había mediado en el rescate de Air Europa, el presidente del gobierno ha dicho taxativamente que no. Y en fin, por los clavos de Cristo, ¿cuándo ha mentido el presidente del gobierno? Ya, lo que pasa es que la prensa en este 11 de abril de 2025 desmiente un poquito al presidente del gobierno, que naturalmente habrán entendido la ironía de cuando miente este tío, que ya saben cuál es la clave, ¿no? Si él dice que no, es que sí, si dice que sí, es que no. La prensa, desde luego, desmiente a Pinocho. La sucesión de fechas y citas agrava los indicios contra Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. La OCU acerca a Begoña Gómez a declarar en el Tribunal Supremo. El gobierno reaviva la tortura del rescate de Air Europa tras conocerse que Hidalgo llamó a Begoña para desbloquearlo. Y Sánchez negoció el rescate de Air Europa el mismo día que Begoña Gómez se vio con Hidalgo. He de decir que esta última noticia la he rescatado de octubre de 2024. Hoy vamos a hablar sobre este asunto y naturalmente sobre el Kama Sutra que tiene organizado los ministros de este gobierno. Aparece ahora, ya saben, en escena la portavoz, por decirle algo a la muchacha, Pilar Alegría, que al parecer sí, estuvo el día de la pedazo de orgía de Ábalos con 16 señoritas que llevó en furgoneta, que además hay que ser cutre, hombre. Mira que llevarlas en furgoneta, hombre, márcate un tanto, chaval, y llévalas en un coche como Dios manda, no las lleves como a ganado. Mira, de verdad, qué ordinario que es toda esta circunstancia. Bueno, Pilar Alegría ahora dice, bueno, ya saben, lo vieron ayer en El Mundo al Rojo, que se pone súper nerviosa cuando le preguntan si estuvo la noche de autos, en fin, el follón, vamos, la orgía, con las señoritas 16, que digo yo que tela, qué energía, se nota que mucho no debe de trabajar esta gente y de algo tirarán, porque no creo que esos cuerpos de escombro den para tanto, pero bueno, esto desde luego sería otra circunstancia. Pilar Alegría parece ser que sí que estuvo la noche de autos, la de las señoritas, se puso bastante nerviosa cuando le preguntaron si había dormido en el parador de Teruel y luego ha contestado que ella no estaba a los pies de la cama de Ábalos. Pues miren, la verdad es que ya tal y como se está poniendo esto, que es una película verdaderamente pornográfica, vaya usted a saber dónde estaría Pilar Alegría. Todo esto muy presuntamente, naturalmente. Y tenemos muchos más asuntos, pero directamente vamos al tajo porque nos vamos a quedar sin programa. Y por cierto, una reflexión. Bromitas al margen, me parece brutal que estando las cosas como están y como se las vamos a contar y como se las venimos contando durante toda la semana, el gobierno todavía siga en pie. Esto es para hacérnoslo mirar. Bienvenidos, ya lo saben. Esto es El Mundo al Rojo y habrán caído en la cuenta que en su edición de viernes. Pedazo de programa que tenemos, no solamente porque la actualidad, o mejor dicho, el gobierno que da para un programa de televisión, 7 diarios, y yo creo que una saga de largometrajes, no solamente por las magníficas noticias que tenemos desde una perspectiva periodística, porque como ciudadanos lamentablemente es que no se puede estar en peor circunstancia, y también porque tenemos
a tres pilares extraordinarios de la opinión y del análisis político. Rafa Pal, muy buenas noches, bienvenido. Pues muy buenas noches, sí. Tela de Tiene programa, buena pinta el programa de hoy. Hay chicha, hay tema donde rascar. Hay chicha para meterle el diente, ¿verdad? Querido Fernando Fanego, bienvenido. Muy buenas noches, María José. Hay para un banquete. Es que como todos los viernes hay un banquete, no sé qué pasa los viernes. Como los viernes y todos los días, y en verano, acuérdate, que decíamos, si es que en agosto normalmente tenemos que inventarnos, que tenemos que tirar, pues a veces de otras noticias, serpientes de verano las llaman, pero si es que no, si es que este gobierno, pero insisto, y que se mantenga en pie Juan de Dios de Ávila, ¿esto no te parece brutal? Bueno, bromas me parece aparte. Brutal, pero bueno, para eso estamos, para intentar explicar a nuestros conciudadanos la situación y lo que hay que hacer para que la mentira y el delito no campen a sus anchas. Es que es brutal. Ahí habéis visto al presidente del gobierno, insisto, en China, haciéndose el sueco, que le ha venido Dios a ver, naturalmente, pero que en algún momento tendrá que aterrizar, digo yo, ¿no? Y darse de bruces con la realidad. Hoy la prensa está, solamente he traído algunas de las noticias que hacen referencia a la santa del presidente, pero para ir haciendo boca hablamos de la sucesión de fechas y de citas que agravan los indicios contra Begoña Gómez por el rescate de Europa, además de las nuevas revelaciones de la UCO, que la UCO debe ser que para el presidente del gobierno será un tabloide o algo parecido. Existen varios acontecimientos que apuntan a la mujer del presidente por su presunta vinculación con Javier Hidalgo. A saber, en el año 2018, Javier Hidalgo y Víctor de Aldama se conocieron durante la inauguración de un Hotel Melody en Cancún. Unos meses más tarde empezaría la relación comercial entre ambos. Esta sería el nacimiento del expresidente del Zamora Club de Fútbol como negociador clave para Air Europa. 2 años después, el empresario se convirtió en una pieza clave para la compañía española que atravesaba su peor momento por la crisis derivada por la pandemia gracias a sus contactos en el Ministerio de Transportes. Ojo, ¿quién estaba en el Ministerio de Transportes? Sí, el de la prostituta, el sugar daddy, Ábalos, el tío de la orgía en el ministerio. ¿Cómo va a estar el ministro del ministerio? Por Dios, él estaba donde tenía que estar, en el Parador, con 16 señoritas. Así se desprende de las comunicaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que les recuerdo que es la UCO y que también tendré que recordárselo al presidente del gobierno, porque se pasan las informaciones, ya saben, por el Arco del Triunfo. Estos han permitido a los agentes concluir que el comisionista se sirvió de su relación con José Luis Ábalos para influir en el rescate millonario aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. Y desde que tuvo la llamadita de la señora Begoña Gómez y que al día siguiente parece ser que tuvo lugar el rescate, que es una de las noticias que les decía que había rescatado del año pasado, de 2024, pero concretamente de octubre. Vamos a pedir a nuestro equipo que por favor vuelva a ponernos ese titular, porque considero que es importante. Sánchez negoció el rescate de Europa el mismo día que Begoña Gómez se vio con Hidalgo. Repito, esta es una noticia que he rescatado del mes de octubre. Así, en la bandeja se lo dejo a ustedes. La verdad que es un salto cualitativo esa llamada a Begoña cuando se estaba negociando. Desde luego que, como bien han titulado la prensa libre española, estamos en un salto cualitativo en el cual tenemos a la persona más allegada a Pedro Sánchez en el Partido Socialista, el número 2 en aquel momento, Ábalos, y a su mujer como mediadores de un rescate, que se puede hablar, seguramente hablaremos a lo largo del programa, de si el rescate era legal o no, los términos, el dinero, pero está claro que han mediado, y evidentemente si han mediado es porque ambos tenían una relación con el number one, que es el señor Pedro Sánchez. O sea que yo creo que ya la imputación de Begoña Gómez está prácticamente clara, y de ahí
a Pedro Sánchez, yo ahora, igual que María José, hace tiempo, que llevamos mucho tiempo con esto, hablando de esto, yo no la veía clara. Yo creo pues, que casi un año, me parece. Sí, pues ahora te digo que sí la veo clara. O sea, ese salto cualitativo, ese último informe de la UCO ya me da a mí a entender que, bueno, pues solo falta el dinero, evidentemente, faltan las cuentas bancarias. El caso es que la UCO acerca... La cuenta bancaria, perdona, donde se hayan podido recibir el dinero, si no ha quedado claro el comentario, claro. La UCO acerca a Begoña Gómez a declarar en el Tribunal Supremo. Vamos a poner más carne en el asador y ahí está Albert Castillo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, Albert. Ahora analizamos esta noticia contigo, pero yo tiro mucho de Castellón Confidencial y quiero saber dónde carajo está la santa del presidente del gobierno, porque en China con el marido no está. ¿Dónde está Begoña Gómez? ¿Qué sabes? Bueno, cuando explicamos que estaba en México y que negociaba su nacionalización dominicana, a los 3-4 días se dio mucha prisa Moncloa en publicar la noticia de que había ido a primeros de abril a ver a una tía abuela a una residencia en León. Y es curioso porque saca una fotografía de la visita con la tía abuela, todo el mundo en manga corta en invierno con bastante frío en León. Pero bueno, me lo puedo creer, no. Es extraño la indumentaria, pero puede ser cierto. Lo importante no es dónde está, es qué está haciendo. Mantenemos que se está intentando nacionalizar Dominicana, igual que mantenemos, y esto es novedad que te aporto a ti, María José, que el hermano también intenta conseguir la nacionalidad de otro país, David Sánchez Pérez Castejón. Según nuestra información, tanto uno como otro están buscando opciones, planes B, por si la cosa no sale bien, por si Cándido Conde Pumpido no le para los pies, y buscarían la una presuntamente en Dominicana la vida, el otro en Japón. Esto que te cuento está siendo ya preguntado a los jueces del caso. Ampliaremos información el lunes, pero donde esté Begoña Gómez importa poco. Aquí lo importante es que le han pillado con lo que contamos tú, yo y muchos medios, empezando por el Confidencial, The Objective, El Debate, Distrito, mucha gente, hace 2 años. Aquí contamos que Begoña Gómez se veía con Hidalgo días antes del rescate, que tenían una relación muy personal. Las fechas lo cantan muy claro. El 3 de septiembre de 2020, estábamos en pandemia, Hidalgo llama a Begoña Gómez. Queda demostrado ahora por el informe de la UCO que pidió ayuda a Begoña para conseguir el rescate. Bien, en 6 días, lo que no había conseguido Aldama llamando a los ministros, en 6 días Begoña Gómez consigue que le manden a Hidalgo un borrador de ese rescate. Y por cierto, ¿quién le manda el borrador en 6 días? El SEPI, el Servicio Estatal de Participaciones Industriales, que es quien va a pagar. ¿Y de quién depende? De María Jesús Montero. Hasta el 3 de noviembre, el Consejo de Ministros no rescata Air Europa. ¿Alguien me puede explicar por qué mes y medio antes del rescate oficial le envían un borrador a Hidalgo de cómo va a ser el rescate? ¿Qué era? ¿Por si quería cambiar algo, añadir algún detalle? ¿Por qué, si nadie lo consiguió, en 6 días Begoña Gómez lo consigue? Están pillados, María José, esto es bastante definitivo y solo falta que se les dé el golpe de gracia, que sería la última declaración de Aldama ante el juez, que yo creo que será peinado porque lleva esta causa y que podría contar los detalles que hasta ahora no ha contado. Y te apunto uno que va a ser noticia, ya lo conté hace unos días, pero será noticia en próximas fechas. Aldama sabe dónde está la comisión. Nadie cree que Ábalos
o la propia Begoña presuntamente hayan hecho esto por amor al arte, ¿verdad? Por cariño a un empresario. No. El que la esposa del presidente ayude, participe, colabore en un rescate en plena pandemia no es gratis. Aldama, me aseguran, sabe dónde están las cuentas, las cantidades, los países, y esa es la prueba definitiva que Aldama guarda como un as en la manga. Importantísimo, antes de despedirnos, siguiendo Castellón Confidencial, ese canal de referencia del periodismo de investigación en YouTube, te mostrabas francamente preocupado con la idea de que se deje trabajar a la UCO. Se corre el riesgo de que la situación que estamos viviendo en el país, absolutamente paradójica, no entendemos cómo, tal y como están las cosas, con de esta guisa el gobierno todavía siga en pie, así que no me extrañaría que pudieran cortar las alas a la UCO. Bueno, esto es digno de un país, una república bananera, lo que es España, vamos. Sí, sí, pero lo han intentado muchas veces. La UCO trabaja bajo mucha presión. Como sabéis, en Dominicana ya no hay colaboración por parte de las autoridades. Pero también te digo que estamos con mucha gente empujando en contra de esto. Hay movimientos que no te puedo contar para que a la UCO se la deje trabajar. Y se va a conseguir. Yo creo que es cuestión de tiempo. Pues que así... No puedo hablar más por ahora, lo sé. Pero lo que ha hecho Sánchez de pagar con dinero público a Dominicana para que no haya colaboración está siendo contrarrestado, y yo me alegra de poder decir que por ahora los contactos que han hecho diferentes administraciones, y yo soy consciente de todo ello y he participado en ello, son muy favorables para que la UCO vuelva a poder trabajar con manos libres. Yo espero que lo consiga. Pues que cuando esto acabe, te lo contaré a ti, María José, pero ahora no. Lo sé, Albert, sabía perfectamente que no podrías dar más datos, pero es algo que está en la mente de todos, ¿no? De la gran mayoría, que ha peinado y que a la UCO les dejen seguir trabajando, pero ante las circunstancias que estamos viviendo, absolutamente paradójicas, muchos sentimos que, en fin, se podría abortar esas acciones. Así que celebro ese optimismo, Albert Castellón. Un beso fuerte. Un beso y enorme. Por buen camino, hacedme caso. Gracias, Albert Castellón, Castellón Confidencial. Todas las mañanas a las 7. Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, que ha dicho un titular el señor Castellón, ha dicho que Pedro Sánchez ha pagado a República Dominicana para que no se permita continuar con las investigaciones. Si he escuchado yo bien, ha dicho esto. O sea, esto es gravísimo. A ver, hemos dado noticias, ahora mismo no puedo decir exactamente, pero sí que es verdad que el gobierno de España, desde que Pedro Sánchez está gobernando a la República Dominicana, hombre, que colabora por un tema o por otro, que yo ahora mismo no puedo decirles exactamente, sí que hay una partida de dinero, cooperación internacional, nada desdeñable. Sí, si lo quieres llamar colaboración... Hombre. Pero Castellón lo ha dicho así, o sea, él está hablando a partir de fuentes de inteligencia y está diciendo que la razón por la cual la República Dominicana no está colaborando actualmente con la UCO es porque les han comprado. O sea, esto es pero muy no grave. deja de ser un indicio más de lo que ya, cuando tú abres un melón y haces la cala del melón o de la cala de la sandía, cuando dice, pues tú sabes si más o menos el melón está maduro o no está maduro. Es decir, esto de República Dominicana se sabe desde hace muchos años. O sea, era una de las zonas, igual que uno de los sitios, igual que se ha habido para el tema de paraíso fiscal, por ejemplo, Panamá, que está relativamente cerca, ¿no? Y otros sitios. Pero en este caso, concretamente,
hay una cosa que es que está clara, es decir, y ya no solo porque el propio gobierno, el propio ejecutivo haya negociado directamente con el órgano de gobierno, con el ejecutivo de allí, sino que otras partes que son también estrechamente vinculadas al gobierno en España, ¿sabes?, se han ido para allá y llevan muchos años allí. Es decir, y no es de ahora, es decir, no es una cuestión de que diga que ahora están viendo las cosas feas. Es evidente que si hay algo les estorba en el camino, aparte de, lógicamente, la judicatura, es la investigación, es la posibilidad de un órgano como es la UCO, es decir, que es de las cosas, que podemos, de momento, que avalan, por lo menos, o de alguna forma aseguran el Estado de Derecho, ¿sabes?, es el que puedan proceder a la investigación de los hechos. Es decir, luego otra cosa, perdón, María José, otra cosa es que luego todo eso se pueda aprobar en sala. Date cuenta que cuando se instruye una causa, es decir, lo primero que se hace es facultar a las fuerzas de orden público, en este caso de investigación, o bien la brigada de la Policía Judicial o bien de la UCO, a la que encomiendan un cometido, es que las pruebas que puedan recabar sobre la investigación, los móviles intervenidos, sobre las comunicaciones, sobre los hechos que sean palpables, sean pruebas concluyentes a la hora de luego de determinar la responsabilidad detrás. Está clarísimo que todo apunta, como bien decía mi compañero Rafa, es que todo apunta al number one, es decir, todo va hacia el number one. Es decir, porque está estrechamente relacionado. Es decir, le preguntabas tú al señor Castelló, al que le mando un abrazo súper fuerte, es qué hacía la señora Gómez o dónde estaba la señora Gómez. Es decir, como si ahora nos importara, que tengamos que estar hablando de qué es lo que hace la mujer del presidente ahora mismo, que no se da. Es decir, lamentablemente tenemos que estar hablando y dando estas noticias de hoy porque detrás de todo esto hay una supuesta corrupción. Y una corrupción del propio gobierno, del propio ejecutivo. Pero bueno, si lo que dice Castellón es cierto, las cuentas bancarias, el Aldama sabe las cuentas bancarias porque él mismo repartió el dinero y eso ya sería el final de este gobierno. Sí, pero esa es una excelente noticia para los telespectadores. Si existen esas cuentas y Aldama tiene los números de cuenta y se pudieran llegar hasta esos bancos, finito, el gobierno de Sánchez terminaría. Ojo, la Fiscalía, de nuevo, la Fiscalía, ¿de quién es la Fiscalía? No saben, ¿verdad? Claro. Bueno, de nuevo, en auxilio de Begoña Gómez, recurre que se prorrogue la investigación. La prórroga se debe a que el instructor insistió en que estaba pendiente de recibir los informes de la Unidad Central Operativa. La Fiscalía Provincial de Madrid no está de acuerdo con la prórroga, recuerdan, de 6 meses de la investigación que dirige Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente por estos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, por lo que han decidido recurrir esta decisión. Pues que todo apunta clarísimamente al presidente del gobierno, ¿no? Todos sus más estrechos colaboradores y en este caso su propia mujer. Pero es que si vemos, están presionando a la Fiscalía, o la Fiscalía, pues eso, como depende de él, del presidente del gobierno, está impidiendo que una institución como es la UCO, de la Guardia Civil, que tiene la obligación de instruir los casos, de actuar como policía judicial, en este caso, que el juez está impidiendo la investigación. Es decir, realmente estamos en un golpe de Estado desde las instituciones para encubrir todo tipo de delito y que estén haciendo. Pero además, a mí lo que me llama ya la atención es que independientemente de todas las pruebas que están saliendo o de las que están impidiendo la Fiscalía que se obtengan o está intentando dificultar que se obtengan esas pruebas, es que hay un tema ya de código ético, de mínima ética, que, hombre, claramente tendría que hacer que este gobierno dimitiese en bloque, convocase inmediatamente elecciones. Porque no puede ser que mi mujer esté imputada, que mi hermano esté imputado, que mis manos derechas en el gobierno estén imputados, que mis ministros estén imputados y yo, pues una de dos, o soy responsable o soy tonto. Si soy responsable, al penal del Bueso, junto con mis ministros, mi mujer y mi hermano, porque además ahora podrán hacer cárceles mixtas. Y si es tonto, pues es que no podemos tener un presidente que todos sus más cercanos colaboradores
estén implicados en todos Hombre, estos temas. ahora que hablas de cercanos colaboradores, hemos arrancado con la mujer del presidente del gobierno, pero tenemos a Ábalos, su hombre de confianza, de acuerdo. Ahora no, pero en origen sí. Recuerdan que el presidente del gobierno puso toda su confianza en un sugar daddy, en un tipo al que le hemos estado pagando las prostitutas, las orgías, en fin, y un auténtico documento para hacer una película pornográfica. Ábalos frente a su peor pesadilla, porque el Supremo subraya su implicación en la investigación del rescate de Air Europa. Es decir, que el puzzle casa, ¿verdad? Pero quieren que sigamos con Ábalos, ¿verdad? Bueno, Pilar Alegría, esa portavoz del gobierno que una se pregunta si no tenían nadie mejor de quien tirar a todas luces. No, parece ser que pasó la noche de juerga de Ábalos en Teruel y la cosa es que no desmiente haberlo hecho en el Parador. Bueno, ayer en este programa, recuerdan, vimos a la portavoz del gobierno perdiendo los papeles, tartamudeando como ninguna portavoz, vamos, no de un gobierno, sino de una junta de vecinos, podría realizar sin que la pusieran de patitas en la calle. Lucio Muñoz, buenas noches. Buenas noches, María José. Como siempre, un abrazo para todos. Bienvenido. No ha desmentido que aquella noche ya estuviera en el Parador. Lo que dice es que no estuvo a los pies de la cama de Ábalos o algo así. Bueno, como voy a comentar a continuación, la conclusión que se extrae de todo ello es el falso feminismo de este gobierno, la gran mentira de este gobierno que se autoproclama y se identifica con el feminismo. Esta es la conclusión que yo puedo extraer de todas estas cuestiones. Pero si te parece bien, María José, me parece que esto parece una película de Torrente cuyos protagonistas son los miembros del gobierno. Este gobierno es una mafia o una organización criminal, pero de modo barrio bajera. Y no solo se dedican al robo, al por mayor o a gran escala, con el caso Begoña, con Air Europa, con el rescate de Air Europa, con las comisiones por adjudicaciones de obra, por el caso Mascarillas, etcétera, sino que la cuenta de esta noche, en la cual Ábalos la pasó con prostitutas, con Koldo y con su hermano, en el Parador de Teruel, el 15 de septiembre de 2023, esta factura también la pagamos nosotros, la pagan los españoles con fondos públicos. Este es el problema. La verdad es que esta noche que pasó Ábalos, su hermano, Koldo y su hermano con prostitutas en el Parador de Teruel, es real, está verificada por la UCO. Y lo importante es lo que voy a decir a continuación, tal y como aventuraba al principio. Este falso feminismo del PSOE, esta mentira del gobierno feminista del PSOE. ¿Por qué? Pues porque Pilar Alegría, tal y como tú has adelantado antes, María José, ha podido encubrir esta noche de prostitución de Ábalos, de Koldo y de su hermano. ¿Y por qué decimos tal cosa? Pues porque Pilar Alegría pudo dormir también en el Parador de Teruel esa noche. No está acreditado todavía. Como tú bien has dicho, le han hecho una pregunta el grupo parlamentario del PP en el Congreso en relación a ello. Es decir, le han preguntado directamente si pasó la noche, el 15 de septiembre, la noche de los hechos, la noche de la prostitución de Ábalos, en el Parador de Teruel, y no ha podido responder, no ha sabido responder y no ha querido responder. Por tanto, se presume que sí pasó la noche o en Teruel, en otro hotel o en el Parador de Teruel. Por tanto, pudo conocer estos hechos y no denunciarlos. De hecho, es así porque acompañó a Ábalos ese mismo día a un acto institucional en Teruel y al día siguiente también lo acompañó. Por tanto, ella tenía el domicilio en Zaragoza y lo más seguro es que pernoctara en Teruel. Vamos a ver en los próximos días si se acredita de verdad que durmió en el Parador de Teruel. En cualquier caso, ha podido encubrir estos hechos, puesto que esta señora, pues en este día de los hechos, el 15 de septiembre de 2022, en plena pandemia, pues esta señora era delegada del gobierno en Aragón y acompañó al ministro de Transportes entonces, a Ábalos, a dos actos institucionales a los que he aludido antes. Y el propio Óscar López,
actual ministro de Transformación Digital, en esa época, el 15 de septiembre de 2020, era director de Paradores. Por tanto, también ha podido ocultar estos hechos, igual que ocultaron los miembros de Sumar y los miembros de Podemos, pues las presuntas denuncias contra acoso sexual de Monedero. Efectivamente, de los personajes que estaban en sus filas. Muchas gracias, Lucio Muñoz, un abrazo enorme, gracias. Buenas noches. Tiene narices de verdad que todo esto suceda en ese momento en el que estábamos en plena pandemia y este tío retozando con 16 señoritas que, insisto, traían en una furgoneta como si fueran ganado. Es que da mucho asco todo. Bueno, la verdad es que la escena tiene tela, pero yo al inicio del programa, cuando has hecho la presentación y has nombrado la frase que por otra parte yo ya había leído, en la que dice Pilar Alegría se defiende diciendo que ella no estaba a los pies de la cama de Ábalos, me he acordado de un latinajo que dice excusatio non petita, Accusatio manifesta. Porque claro, que Pilar Alegría se defienda de haber estado en esa, o que niega haber estado en esa fiesta es una cosa, pero que esté negando estar en la cama de Ábalos cuando nadie ha sugerido a los pies de la cama. A los pies, en la habitación de a los Ábalos. pies. Esto a mí me da por pensar en plan freudiano cuando alguien está negando algo de lo que nadie le ha acusado si realmente estaba en ese ajo. Y ahí lo dejo. Accusatio non petita, así es que más claro no se puede ser. Pero vamos, a ver, centrémonos en lo que es la realidad y la movida. O sea, si a mí que la atribución y las funciones que pueda tener la delegada de gobierno cuando estaba allí en Zaragoza y se acercase al ministro de Transporte, que en aquel momento era Ábalos, y pasar la noche allí o no pasar la noche a mí, para mí eso es circunstancial. Eso sí que es circunstancial. Lo que es una cosa importantísima y es a la que realmente en la que hay que centrar el foco de investigación, objeto del pleito o de la causa, es si realmente ese tipo de orgías y si ese tipo que sean acreditados o que se han podido acreditar a través de la investigación hayan salido pagadas o financiadas por el gobierno, o sea, por el propio ministro o por el propio ministerio de Transporte o del que fuere, es decir que salgan de las arcas públicas. Esto es muy fácil. Fernando, Escucha, déjame terminar. Déjame terminar, Rafa. Simplemente porque hay una cosa que se Pilar llama Alegría. Tribunal de Cuentas. ¿Y quién lo maneja? ¿Cuál es el órgano de los primeros órganos que esta gente tomó la medida? Igual que el presidente del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está dirigido absolutamente por el Ejecutivo. Entonces, con lo cual, ¿de qué forma se puede ver? Coño, es muy fácil. Pide las cuentas y cómo se pagó esos servicios extralímites de un señor o de las señoritas que le acompañaban. O sea, que Pilar Alegría, que ahora mismo nos esté, es decir, que se quede en la inopia porque no sabe qué decir, puesto que le ha venido de una forma como un soplamocos, así, ¿sabes? De que le preguntaran lo que ha salido, lógicamente, en la investigación. Y porque es más mala que la carne pescuezo. Bueno, pero a mí lo que haga sí Pilar... te estoy entendiendo. Lo que quieres decir es que ha sido el Pilar objeto, Alegría la que ha pagado todo el sarao. No. O sea, el objeto de... No, Dios me libre. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo a ver, si Ábalos va ahí por cuenta de la Diputación de Teruel... Rafa, hay alguien que paga la cuenta. Escucha, hay alguien que tiene que pagar la cuenta. Hay alguien que tiene que pagar la cuenta de un hotel. Pero me da igual que sea la Diputación de allí, de Aragón, o que sea de algún sitio ha tenido que pagar lo que cuesta una habitación en un parador, que precisamente no es barata. Pero 16 señoritas... Concubinas y 16 meretrices bueno, recién salidas de una furgoneta en una habitación. María José, 26.000, me da exactamente lo mismo. Si el problema y el objeto de todo esto es la extorsión y sobre todo la manipulación y el desfalco de realmente quién ha pagado esas fiestas. Sabes que si ha salido del bolsillo de los españoles, estos tíos deberían estar en prisión bajo rejas. A ver, me dejas que diga una cosa simplemente por lo que llevamos aprendiendo. Cada vez que hay una persona que conoce un secreto, a esa persona se la promociona. Pilar Alegría, de la cual yo nunca había oído hablar hasta que llegaba al gobierno, resulta que era delegada del gobierno, ha llegado a ser portavoz y ministra. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor no ha sido precisamente gracias a esa fiesta que se ha promocionado? Vete tú a saber. Pero eso está aparte. Lo que estamos hablando es una elucubración que está a su judice porque se está investigando. Pero aquí el objeto de la investigación, el objeto de la litis, o de la principal litis, perdón, ya termino, es realmente quién ha pagado la fiesta.
Pues ya, ¿quién ha pagado la fiesta? Pues Yo no todos. sé si Todos Fernando, nosotros. no sé si Fernando Paz sabe quién ha pagado la fiesta, pero él nos va a hablar cómo Ábalos intercaló, porque el tío no perdía ripio, pero no se olviden que Ábalos no era cualquiera. Ábalos era el número 2 del Partido Socialista. No olviden que el Partido Socialista era el partido, y sigue siendo, que gobierna nuestra nación, España, y no se olviden que Ábalos era el hombre de confianza, la mano derecha del presidente del gobierno. Pues este tío, que no perdía ripio con su furgoneta de señoritas en el Parador, intercalaba esas noches con actos con Pilar Alegría. Es decir, que no fue uno, que fueron varios. Fernando Paz, buenas noches. Pues mira, muy buenas. Qué María asco da José. todo, ¿no? Qué soez. ¿Qué? Qué soez es todo, ¿no? Sí, Qué como el ramplón. partido. Es verdaderamente tremendo. Y no olvidemos una cosa, no es indiferente el número de personas con el que estuviese Ábalos, porque recordemos que estamos en una época en la cual se nos disuadía desde el gobierno y desde todos los medios de comunicación de que nos juntáramos más de 4. Es decir, que estamos en septiembre del 2020, hay restricciones en Madrid, no recuerdo exactamente por toda España, creo que en ese momento no, pero yo recuerdo que sí había restricciones en Madrid, por ejemplo, había problemas y dificultades para moverse por todo el país, etcétera. O sea, Y Aragón, sometido... perdóname, Fernando, al hilo de este interesante comentario, yo creo que recordar que Aragón eran de las medidas más estrictas. Creo recordar, yo al sé hilo que de por lo que allí- comentas. Yo sé que por allí en septiembre, porque escribí bastante sobre eso, había una localidad, creo que era Andorra, que estaba, vamos, prácticamente cercada, de la que no se podía entrar ni salir porque los números se habían disparado, etcétera, por aquellas fechas. Creo que en ese momento en Teruel, me parece que en ese momento no, pero vamos, que estábamos todos sometidos a un bombardeo absolutamente infame por parte del gobierno, donde las reuniones, en el menor de los casos, se desaconsejaban vivamente. Bueno, el gobierno del que formaba parte este tío, este señor, este señor y la delegada del gobierno, que forma parte de ese mismo gobierno, del gobierno de ese partido. O sea que, quiero decir que no es indiferente el contexto en el que se producen estos hechos, sino que es altamente significativo. Y a mí, personalmente, me cabrea bastante que nos restringieran a todos y que ellos, desde directores de periódicos hasta ministros y diputados, hicieran lo que les diese la gana, como el señor Revilla en Cantabria, que va por ahí dando lecciones, y como Ábalos, por lo que sabemos. O sea, verdaderamente esto, mira, estamos con este asunto de Ábalos, que bueno, ya sospechábamos que estas cosas Ábalos las llevaba a cabo con alegría, eso ya lo sabíamos, con alegría presupuestaria, que lo pagamos todos, y no sabemos si con otra alegría. Claro, como bien se ha apuntado en la conversación que estaba escuchando mientras esperaba aquí, es que tiene importancia que sea Pilar Alegría, porque a lo mejor precisamente por su papel como delegada del gobierno que era en ese momento, tiene que ver con su ascenso político. Es decir, a lo mejor resulta que la coincidencia no es tanta. Mira, vamos a rebobinar por un momento, porque aquí antes de la aparición de Pilar Alegría, tenemos la de Óscar López, que es el ministro de Transformación Digital actual y que era director de Paradores. Bueno, le han preguntado a Óscar López por este asunto y él todo lo que ha dicho ha sido dos cosas. ¿A cuál peor? Una, que denuncia que esta información la han sacado los pseudomedios. Bien, primer punto. Segundo punto, bueno, el segundo punto ya es más peregrino todavía cuando dice que cómo nos preocupamos de estas cosas con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Al parecer hay que hablar de los aranceles de Trump y todo lo que se salga de ahí, pues no interesa. Hombre, es poco creíble que al director de Paradores no le digan nada y que a un periodista sí se lo digan. Por cierto, que lo que sí consta es que Óscar López pidió, siendo director de Paradores, según consta por la investigación, le pidió a Koldo el teléfono de Aldama. Esas casualidades que pasan en el PSOE. La defensa de Óscar López es lamentable por todos los conceptos y estaba pues muy nervioso cuando ha hablado de todas estas cosas. Lo mismo que le ha pasado a Pilar Alegría, que se la ha notado muy nerviosa. Y Pilar Alegría, ¿qué ha dicho en su defensa? A ver si lo adivináis. Pues que esto lo han sacado pseudomedios.
y que la información no está verificada. Curiosamente, lo mismo que Óscar López. Como tengamos que esperar a que lo verifique Jesús Cintora, ¿verdad?, el último verificador que se han inventado, pues ya podemos esperar sentados. Así que lo que sí queda claro es que esta señora, Pilar Alegría, acompañó a Ábalos durante toda la jornada y ha añadido, yo creo que significativamente, María José, que no piensa decir dónde durmió esa noche. Y, hombre, digo yo que si hubiese dormido fuera del parador, igual no tendría ningún motivo para ocultarlo, pero es que a lo mejor resulta que Pilar Alegría no estaba muy lejos de la cama de Ábalos. Y dado cómo se desarrollaron los acontecimientos, sería imposible, recordemos los acontecimientos, sería imposible que hubiese ignorado lo que estaba sucediendo, ya que como poco algún sonido procedente de la habitación en la que tenía lugar la bacanal, que desembocó en un destrozo de la suite, algún ruido, digo yo, que habrían hecho, ¿no? Hombre, y sus acompañantes. 16, es que estoy siguiendo, te estoy escuchando, pero estoy al plato y a las tajas, Fernando, y mientras que te escucho me he ido a las Cortes de Aragón, a su misma página, septiembre, mirad, orden 831/2020 del 8 de septiembre de ese año, claro, dice, por lo que se adoptan medidas en materia de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Ejes de los Caballeros. Ejea de los Caballeros. El 9 de septiembre, es decir, un día más tarde, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dice, coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. En fin, esto es, vamos a ver, permítanme, porque claro, yo me he ido aquí al final del todo y esto es la legislación de Aragón 2020. Crisis sanitaria, códigos electrónicos, el BOE, y viene punto por punto de las Cortes de Aragón, de la legislación de Aragón, he tomado estos datos. Así que mientras que este individuo retozaba, y entendemos que si la señora Alegría estuvo en el parador, algo tuvo que escuchar, porque no solamente, quiero decir, eran 16 señoritas, una auténtica bacanal, pero es que recordemos que personal del propio parador ha hecho declaraciones de en qué situación quedó todo. O sea, por Dios. La habitación absolutamente destrozada. Este tío se creía que era una estrella del rock. Sí, sí. María José, efectivamente, era Oasis. Vamos a ver, si Pilar Alegría no duerme en el parador, lo dice. Oiga, que yo me volví a mi casa de Zaragoza, que es donde residía, y yo qué sé, yo dejé al señor Ábalos allí, a mí qué me cuenta usted. Solamente puede ocultar esa información porque efectivamente durmió en el parador. Y si durmió en el parador, evidentemente, con los ruidos que son de suponer cuando hay 16 personas o 19 contando a los 3 varones, tú me dirás si verdaderamente los ruidos no trascendían y no tuvo que enterarse, porque según las informaciones publicadas, lo que allí tuvo lugar se celebró con mucha alegría, María José, con mucha alegría. Y si no, que diga dónde estuvo. Fernando Paz, muchísimas gracias. Interesantísimo. Quedan muchas reflexiones. Sí, Rafa Pal. Una muy profunda y muy, gracias. Una muy profunda y muy filosófica. Lo que yo tengo que decir es que si existen grabaciones de todo lo que pasó esa noche, se van a cotizar mucho en el mercado de la pornografía por Internet. Yo creo que pero volvemos a lo mismo, la impunidad. Es decir, destroza una habitación o varias habitaciones de un parador nacional y no pasa nada. O sea, este hombre, además de malversar fondos o supuestamente malversar fondos, destroza una habitación de un parador nacional y no le pasa nada. Si es que no somos iguales ante la ley. Es que el problema es que no estamos siendo iguales ante la ley. El problema de todo esto es que a lo mejor lo tenían absolutamente integrado, que el señor Ábalos era así, de la misma manera que los de Podemos tenían integrados, ¿no? Que los machirulos, los machotes, los machos alfa de la formación política
en fin, Los acosadores, ¿no? iban de esa ¿Qué? guisa. ¿Perdón? Los aliados acosadores. feministas, sí. Los Que los acosadores aliados feministas sexuales, eran ¿no? unos acosadores, en realidad. Claro, es que, bueno, y en mitad de todo esto, no se lo hemos contado, porque, bueno, total, Koldo, el portero del puticlub, ¿a quién le importa? Pero, bueno, a mí sí que me ha llegado al alma y he cogido la noticia, pero no nos daba tiempo. Bueno, pues parece ser que este tío estaba acosando, presuntamente, vamos, a mí me llama un tío 30 veces y yo lo voy a tomar como acoso, pidiendo fotos desnuda a la tal Miss Asturias. Es que, qué asco, qué zafio, qué ramplones, pero bueno, que lo tenían integrado y que el problema de todo esto es que a lo mejor las féminas de los partidos entendían que sus machos actúan así, ¿no? Sobre todo porque se define una palabra más que no lo voy a entrecomillar, lo voy a decir directamente, chusma. Es decir, ¿qué es lo que te puedes esperar tú si pones a los mandos de una nave, de un cohete espacial, a un chimpancé? ¿Dónde te lleva el cohete? ¿Dónde te va? ¿No llega a Teruel? Yo prefiero no un llega al parador. chimpancé que un Escucha, sugar daddy. escucha, este señor viene y sobre todo porque es que no hay más remedio que reconocer las cosas. Es decir, se están probando la causa un montón de hechos que forman parte de una investigación que es concluyente. En el caso Koldo, claro y conciso, es decir, todas las pruebas que han salido, aparte de haber sido ratificadas por Aldama en sede judicial, se ha comprobado por la UCO directamente de la investigación que se ha podido, que cuadra cada una y todas ellas. Entonces, con lo cual, me estás contando, es decir, ¿quién acompañaba al señor presidente del gobierno ahora, cuando en su momento recorrió España estilo Cid para la reconquista? Pues mira... ¿Quién era el conductor? ¿Quién era la persona quién eran las personas de confianza que ocupaban aquel vehículo, querida María José? Ustedes lo saben perfectamente, yo no tengo que inventarme absolutamente nada. Y yo no estoy insultando, ni estoy haciendo absolutamente alusión a nada que no sea de lo que ya se ha investigado y está subyúdice. A ver, de todas formas... Es decir, que este señor, que me digas y que estemos hablando hoy, esta noche de viernes, a nuestros televidentes, de que el previa señor Koldo, a la Semana Santa, que ojo, el señor, que efectivamente que no se puede comer carne, hay que comer pescado. Escucha, pero en el caso de que este señor intimidaba de alguna forma a la señorita esta, que yo no tengo el gusto de conocerla, pero bueno, que fue por lo visto Miss Asturias, pues bueno, pues estoy seguro que no era Chuslan Preave, es decir, que era una niña, una chica guapa, alguien atractivo físicamente, que tuviera... Bueno, ¿hasta qué extremo podemos llegar? ¿Hasta qué extremo podemos llegar? Digo, de nexo, unión causal con el gobierno. Es decir, de todas formas, pensad una cosa. También somos un poco clama al el cielo. lugar en el que nos desarrollamos o nos criamos o nos rodea. Y a ver, vamos a ver, en aquella época en el Peugeot que iba el sugar daddy, ese al putero, bueno, en fin, toda esta panda. Cerdán. Pero claro, con Cerdán, claro, pero a ver, Pedro Sánchez tenía un suegro, quiero decir, muy honorable, lo que ustedes quieran, pero se ganaba la vida con una sauna de chaperos. No sé. Pero yo creo que esa parte y no... pero que se normalizan las cosas. No, que a mí me parece bien, que yo no tengo nada en contra por supuesto, de la gente que monte un negocio. Es legítimo decir, pero en este caso... que lo normalizas... No, ya, pero que yo creo que no tiene nada que ver. Pero sí que de alguna forma, en la forma en la que coexistió en ese momento puntual, cronológicamente para los hechos, es decir, que dice mucho de todo lo que se está ahora mismo sacando a la luz y se está comprobando que es realidad. Qué tremendo, señoras, señores, vaya panda, vaya panda. Yo que me entiendo. Llega el fin de semana y ya saben, renovar los muebles es renovar la vida. Vayan a conocer Muebles Adama y les sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, en dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar y además con mucho, pero que con mucho estilo. Muebles Adama en la calle General Ricardos 190 o en la web mueblesadama.com. Regresamos enseguida y bueno, no les voy a avanzar nada porque para qué les voy a hacer spoiler. Prepárense para lo peor. En la icónica Casa Gallardo,
nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.